tenemos? Amén. Así dice la santa palabra del Señor. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta linda tarde. Una vez más nos acercamos a tu presencia con la alegría de saber que, Señor, tú siempre tienes algo para enseñarnos. Que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra. Que seas tú quien puedas instruirnos, guiarnos, enseñarnos, Señor, acerca de esta temática que sin duda alguna es de gran importancia. Queremos que prepares nuestros corazones en este momento. Gracias por los que están aquí en esta tarde. Gracias por aquellos que aún no pudieron estar deseando estar aquí. Pero Señor, si hay alguien que está en camino, que tú cuides, Señor, sus pasos hasta llegar a este lugar. Mientras tanto, Señor, habla tú, que nosotros escuchamos. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos dentro del estudio número 24, sobre la misma serie, Conociendo la Verdad, y siempre hago un resumen o trato de anunciar que por diferentes semanas hemos tratado de compartir con ustedes varias temáticas diferentes en relación a nuestro gran Dios, en relación a su soberanía, a su majestad, a su poder. Hemos visto temas como la Gran Comisión, la Iglesia y su propósito, y hemos entrado en una área, desde la semana pasada, una área que considero de suma importancia, ya que es mi anhelo que cada uno de ustedes estén seguros en el lugar donde están, que tengan convicciones en el lugar donde se están congregando. Indudablemente sé que será de bendición, ya que utilizaremos la palabra de Dios como la base bíblica para entender uno de los temas más controversiales, más polémico entre las iglesias evangélicas. Y estoy hablando sobre la temática sobre el diezmo. La semana pasada hicimos una pregunta: ¿debemos los cristianos diezmar? Y seguimos con la misma interrogante a esta pregunta, ya que nos interesa saber exactamente si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, debemos o no debemos diezmar. ¿Será que el diezmo es bíblico o ya no es bíblico? ¿Será que el diezmo es obligatorio o no es obligatorio? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? La semana pasada hablamos exactamente y pudimos encontrar en la palabra de Dios que la ley del antiguo pacto era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y yo mencionaba para ustedes algunos versículos que respaldaban esta enseñanza. Pero entre ese nuevo pacto había una ley conocida como la ley del diezmo. Esta ley del diezmo, que sin duda alguna llegó
a ser totalmente un requisito, una obligación para toda la nación, para todo el pueblo de Israel. Estamos hablando del diezmo levítico. El diezmo del antiguo pacto llegó a ser una obligación, un requisito. No había opción, era necesario obedecer los mandatos y los estatutos de Dios. También enseñamos nosotros que en el Antiguo Testamento existían 3 tipos de diezmos. Los que estuvieron aquí saben de lo que hemos estado hablando, y de acuerdo a la Escritura hemos encontrado 3 tipos de diezmo. No solamente habla de un solo diezmo, porque es necesario que nosotros asimilemos, examinemos, entendamos, conozcamos qué dice el antiguo pacto con relación al diezmo. Para sorpresa de nosotros, para los que no conocen las Escrituras, no hay solamente un diezmo, hay varios diezmos. Y cada uno de esos diezmos tenían un plan, un propósito, dados por nuestro Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y yo quiero empezar a examinar las Escrituras con ustedes, y espero que ustedes tengan sus apuntes, ya que les motivé la semana pasada a que ustedes y yo analicemos, anotemos, apuntemos, porque usted tiene una gran tarea durante toda la semana. Es examinar si el pastor les está enseñando la verdad o simplemente mentiras. Así que vamos a comenzar a viajar a las Escrituras, y yo hablaba de que en el Antiguo Testamento encontramos 3 tipos de diezmos. El primer diezmo era permanente y era exclusivamente para los levitas, es más, para los sacerdotes, levitas y sacerdotes. Y vamos a viajar a las Escrituras en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo número 18, verso 21. La Escritura dice así: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, aquí habla Jehová, el Señor Todopoderoso, dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. No había peros, los diezmos venían al pueblo levita. ¿Por qué? Porque los levitas no habían recibido una tierra por herencia. Ellos tenían una responsabilidad, eran encargados de cuidar, de dar mantenimiento en el templo, de todo el servicio a Dios. Como ellos no recibieron una tierra por heredad, Dios estableció un mandato, una obligación al pueblo todo. Porque en aquel tiempo los sacerdotes levitas eran escogidos, llamados por Dios para cumplir el servicio de Dios en el templo. Por tanto, Dios no era injusto y quería que los levitas, ellos tuvieran cómo sostenerse, cómo vivir durante sus días. Por eso fue la razón por la que el pueblo de Israel recibió una orden de parte de Dios de dar todos los diezmos a los levitas, trajeran todos los diezmos a los levitas, a los sacerdotes, a los que cuidaban el templo. Ahora con esto regresemos a nuestro texto. Números 18, 21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este diezmo, hermanos, era destinado para sostener el servicio de Dios, la obra de Dios, para sostener a los que servían a Dios y a sus familias, es decir, a los levitas y a los sacerdotes. Aquí encontramos uno del primer diezmo. Amén.
Vamos a mirar un poco más, vamos a avanzar viajando a las Escrituras y miremos el segundo tipo de diezmo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23, la Escritura dice así: indefectiblemente diezmarás. Me gusta esta palabra aquí, indefectiblemente, es decir, hay una obligación, había un requisito, era un mandato, un estatuto, una ley que el pueblo de Dios, Israel, tenía que diezmar. Como digo, estamos dentro del antiguo pacto, amén. Estamos dentro del antiguo pacto. El pueblo de Israel para los levitas era una obligación. Ahora encontramos el segundo diezmo. El primer diezmo era para los levitas y los sacerdotes. Ahora examinemos el versículo 22 de Deuteronomio 14. La Escritura dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Cuándo? Cada año. Este es un diezmo que se daba cada año. No era cada semana como ahora acostumbramos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios estableció una manera, un método, una estructura y hay que respetarla. Simplemente porque Dios lo puso. En el verso número 23 de Deuteronomio capítulo 14 dice: y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Había un plan, un propósito. Era para que el pueblo de Israel cada año pudiera traer comida en el templo y así aprender a temer a Dios. Era muy diferente el diezmo que recibían los sacerdotes y los levitas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Como ven, hay dos tipos de diezmos aquí, y yo mencioné que encontré tres tipos de diezmo en el antiguo pacto y falta absolutamente uno más. Antes de comenzar esto, este diezmo que era cada año, una vez al año, era porque tenían que venir con la familia a adorar a Dios y comer en el templo para que ellos aprendieran así a temer a Dios, es decir, a ser obedientes delante de Dios. Pero hay otro tercer diezmo, quiero compartirlo con ustedes. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. La Escritura dice: al fin de cada 3 años, noten ahora, ya no habla a los levitas, no involucra a los levitas, ya no involucra el diezmo del año. Ahora manda al pueblo de Israel diciendo esto: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo siguiente: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Miren aquí: para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Entienden el plan ahora del diezmo del tercer año? Era para demostrarles que Dios supliría cada día para sus necesidades. Un diezmo cada tercer año para compartir comida con los extranjeros, los huérfanos, niños abandonados o sin padres, las viudas, los pobres, y eso era necesario hacer cada tercer año. Muchos cristianos el día de ahora cuestionan que después de la venida de Cristo se deba dar el diezmo a Dios. Y hay algunos argumentos de quienes dicen que dar el diezmo ya no es válido
para los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Sería esto verdad? Entre esos argumentos, el cual quiero compartir con ustedes, el primer argumento que ellos utilizan es este: nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el diezmo era de la ley. Porque era de la ley, ya no debemos diezmar. Primer argumento. Segundo argumento que dicen es este: ni Jesús ni los apóstoles enseñaron en ningún lugar del Nuevo Testamento, y también que el cristiano deba dar el diezmo. Es decir, que Jesús ni los apóstoles diezmaron. Por tanto, los cristianos hoy en día no podemos diezmar porque estamos bajo el antiguo pacto. Tercer argumento: los creyentes deben ofrendar libremente según cada uno disponga en su corazón. Amén. Aunque debo de reconocer que todos estos argumentos son precisos y exactos y correctos, debemos en sí no sacar una conclusión porque los demás dicen, sino por ver qué dice la palabra del Señor. Amén. Esa es la intención de traer este tipo de temáticas, para que ustedes y yo aprendamos a estar en una iglesia de sana doctrina, que ustedes estén seguros en el lugar donde están, porque si ustedes están recibiendo una mala doctrina, ustedes están perdiendo el tiempo aquí. Su tarea, su responsabilidad es llegar a casa, mirar las notas y examinar qué dice la Escritura. Eso es nuestro compromiso para ustedes. Ahora, aunque cada uno de estos argumentos tienen su lugar y debemos entender que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque eso es correcto. Amén, alabado sea el Señor. Es decir, que a través o después de la muerte y la resurrección de Cristo, el antiguo pacto quedó anulado. Ya no existe el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios es nuestro Redentor. Hizo en cambio, y para eso, hermano, ¿será verdad lo que el pastor dice? Claro que es verdad, la Escritura nos respalda. Vamos a viajar las Escrituras. En Hebreos capítulo 8, versículo número 13, la Escritura dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Más adelante, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, la Escritura dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Romanos capítulo 7, versículo número 18 y 19, dice la Escritura: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Más adelante en el verso 19, pues nada perfeccionó la ley. Y ahí noten ustedes, hay un paréntesis: nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y hay un texto más en Romanos, y disculpen que voy un poquito, pero quisiera abarcar más adelante a lo que quiero llegar. En Romanos capítulo 10, verso 4, dice la Escritura así: porque el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Con estos versículos asumimos que el antiguo pacto, es más, estamos convencidos de que no hay más valor en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque era inútil. No fue efectivo, porque si uno cometiera un solo error bajo la ley, de todos ellos se hacía culpable. Con un solo error.
Por eso el hombre por sí solo nunca pudo acercarse a Dios, y Dios tomó una iniciativa, Dios tomó una promesa para nosotros: mandar a su Hijo, morir en la cruz, resucitar, y porque Él vive nosotros viviremos. El antiguo pacto quedó abrogado y ahora hay un nuevo pacto. Amén. Es decir, entonces, que si existía un tipo de diezmo en el Antiguo Testamento, sobre todo el ley levítico, queda abrogado, ya no existe más, ya no hay lugar para el diezmo levítico. ¿Entendemos? Amén. Ya no existe. Cristo cumplió todo, era sombra de lo que iba a venir. Cristo cumplió todo al pie de la letra. Ahora, hemos visto que la ley del diezmo está sometido en el antiguo pacto, y lo hemos visto la lección pasada y esta semana. Y fue puesto como un mandato, por una obligación hacerlo, pero cuando Cristo cumplió, trajo con Él un nuevo pacto con su pueblo, y ahora ya no damos diezmos por ninguna obligación, ya no es un requisito diezmar, sino porque anhelamos celosamente devolverle a Dios algo de lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Saben por qué, hermano? Porque es más bendición nosotros con lo 90% que 100% y no ser bendecido. ¿Entendimos, verdad? Eso, hermano, nos lleva a tomar una decisión. Si hemos llegado a la conclusión que el diezmo levítico ha sido abolido, anulado, quitado, y ya no existe más porque era antes de la ley, es decir, que el diezmo quedó abrogado. Pero no solamente son los únicos diezmos mencionados en las Escrituras. Esto que mencionamos solamente es la ley del diezmo, la ley de los levíticos, de los levitas, de los sacerdotes, del pueblo de Israel. Ya no hay más obligación para el pueblo de Israel, para los cristianos, porque Cristo cumplió todo. Pero si esto es así, ¿qué pasa con el diezmo que fue dado fuera de la ley? Porque también había un diezmo fuera de la ley. Y yo quiero examinar con ustedes esta noche. Examinemos otro tipo de diezmo que es mencionado antes de la ley. Es decir, que el diezmo es anterior a la época de la ley mosaica, que fue cuando se dio esa ley. Por tanto, decir que el diezmo tiene su origen en la ley de Moisés es absolutamente falso. Cuando alguien declara que el diezmo ya no existe, no es bíblico, está mintiendo. El diezmo es bíblico. Ya no es bíblico el diezmo levítico, ya no es una obligación. Así es que por eso la Escritura nos prepara y nos advierte de aquellos ministros, pastores, charlatanes que quieren quitar el dinero a las iglesias, abusando de las iglesias. Por eso el Señor nos advierte: cuidado con los que pasan para tener un fines de lucro o fines de ganancia deshonesta. Hay que cuidarnos de los pastores que nos predican. Hay pastores que abusan de sus iglesias el día de ahora, y por eso la gente está confundida. Pero también hay iglesias que abusan de sus pastores. Existen. Yo les dije a ustedes que había otro diezmo antes de la ley mosaica, es decir, antes de la ley del antiguo pacto. Y yo quiero que vayan conmigo en Gálatas capítulo 3, versículo 17. En Gálatas capítulo 3, verso 17, dice la Escritura: esto pues digo, el pacto
previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino, noten aquí, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, que 430 años antes de que se diera la ley a los levitas, ya existía el diezmo. Y eso no lo podemos quitar. Por eso decimos que el diezmo es bíblico. Se quitó, no es bíblico que sea el diezmo una obligación. No hay manera de obligar a alguien. Y ya más adelante, la próxima semana, analizaremos cómo es entonces que nosotros debemos diezmar o ofrendar. La pregunta de esta tarde es: ¿debemos los cristianos diezmar? Hay un texto en Génesis capítulo 14, versículo 20, textos muy comunes, muy populares, y yo quiero tomar el tiempo en este versículo. En Génesis capítulo 14, verso 20, esta es la primera vez que es mencionada la palabra diezmo. Y aquí estamos hablando 430 años antes del antiguo pacto, de la ley del diezmo. ¿Entendemos? Dice el verso 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si todavía no existía la ley del diezmo, ¿cómo es posible nosotros ahora entender que podemos quitar algo que ya se estaba dando? No tiene sentido alguno. Podemos quitar, podemos abrogar el antiguo pacto, la ley del diezmo para los levitas, lo podemos y lo decimos con convicción, ya no tiene validez. Pero eso no quiere decir que el diezmo no sea bíblico, porque aún antes de que se diera la ley, ya Abraham estaba diezmando. Ya Abraham estaba diezmando. Ahora, analicemos un poquito esto. Este diezmo fue dado voluntariamente del botín que obtuvo en una lucha, en una batalla, en una guerra, para llevar de 5 reyes, vamos a ponerlo de esa manera para no leer todo, de 5 reyes, Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, porque había sido llevado cautivo por 5 reyes. Y Abraham se enteró y Abraham fue en rescate por su sobrino. Y cuando, de acuerdo a la Biblia, cuando uno gana una batalla, es el dueño absoluto del botín y de todas las pertenencias. Ahora entienden ustedes que cuando Abraham miró aquí Melquisedec, que era una representación del Dios Altísimo, dice la Escritura que le dio a Abraham los diezmos de todo ¿qué? De todo lo que había obtenido, del botín, de todo lo que había ganado de la guerra. Alguien dice por ahí que no era nada de él, que Abraham dio algo que no le pertenecía. Pero eso no cabe dentro de las Escrituras, porque en el libro de la primera carta a los Crónicas, y yo sé que quizás será un poco largo para leer todo, y no solamente en la carta de los Crónicas, pero en Números, y ustedes apunten en su nota, en Números capítulo 31 del 1 al 54, ustedes se darán cuenta que había una recompensa para aquellos que salían victoriosos en las batallas. Ellos podían quedarse con todo lo que era del rival. Entonces, lo que Abraham dio aquí fue exactamente de lo de él. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el verdadero diezmo, hermanos, el verdadero diezmo es el que nosotros le damos a Dios del corazón. El verdadero diezmo, hermano, es el que abre nuestro temor a Dios.
y le damos algo. Es más, no le damos, le devolvemos algo de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Así dice la Escritura. En Génesis capítulo 14, verso 16, miren aquí. La Escritura dice, y recobró todos los bienes, hablando de Abraham, y también a Lot, su pariente, su sobrino, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Todo obtuvo Abraham, salió victorioso. Y la Biblia especifica que dice que Abraham, cuando tuvo todas esas, porque era como ganancias, se las ofreció todo al Señor. No porque Dios necesitara algo. Pero aquí hay algo muy cierto que debemos aprender. Lo que usted dé de corazón para Dios, Dios lo aceptará. Dios lo aceptará. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4, y aunque eso no lo tengo en mis notas, se me vino ahora, hay una ofrenda que hizo Caín y Abel. Caín ofrendó, Abel ofrendió, pero Dios aceptó solamente una ofrenda. La de Abel. ¿Saben por qué? Porque había traído sus primicias. Y aunque la Biblia no habla de diezmo, está hablando los primeros frutos, las primeras partes. Y a veces nosotros, hermano, somos tan charlatanes, hermano. Pensamos que darle el 10% a Dios, es mucho. Dios no nos exige ahora 10%, ni 5, ni 20. Y ya examinaremos más adelante esto. Ahora lo que exige el Señor es tu generosidad, tu corazón, tu obediencia, tu temor. Si tú no tienes temor a Dios, no hay generosidad en ti. No hay. El botín obtenido de Abraham era de esa victoria, de esa batalla que había ganado. Era propiedad del vencedor, según en Números capítulo 31, del 1 al 54. Ustedes mirarán allí en casa. Es más, no importa cuál era la procedencia anterior, Abraham ofreció sus diezmos de bienes que le pertenecían legítimamente. Y esto es comprobado en Hebreos capítulo 7, versículo número 4. Hebreos capítulo 7, verso número 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Por qué? Porque era pertenencia de él. Fue mencionado como el padre de la fe. Hoy, hermanos, sé que el tiempo se me ha agotado, pero quiero 2 minutitos que me regalen un poquito más. Y trato de mencionar esto porque hay algunos que suelen objetar a la entrega de este diezmo por parte de Abraham, diciendo que el diezmo, que él dio diezmo de algo que no le pertenecía. Pero si el botín, hermano, no pertenecía a Abraham, no solo debía diezmar a Melquisedec, sino que tampoco podía alimentar a los jóvenes y dar la parte a quienes le ayudaron en aquella batalla. ¿Por qué lo digo? Miren en Génesis capítulo 14, versículo 24. Génesis capítulo 14, verso 24, la Escritura dice: excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Y ahí menciona a los que tomaron su parte. ¿Por qué? Porque el rey de Salem le decía: ¿sabes qué? Aquí está quizás tu ganancia. Y Abraham le decía: yo no quiero nada de lo que no es mío. Solamente agarramos, di el diezmo y puse aparte a los que me habían ayudado. ¿Por qué? Porque esa autoridad tenía Abraham. Porque él dio de lo que le pertenecía. Había vencido la batalla, por consiguiente le pertenecían todos esos bienes. Ahora, hermanos, hay otro ejemplo. Esto estamos hablando del primer versículo antes de la ley del antiguo pacto.
Hay otro ejemplo en Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otro ejemplo de entrega voluntaria del diezmo antes de la ley fue en Jacob, nieto de Abraham. Este hace un pacto con Dios y en él se compromete en los siguientes términos. Dice, de todo lo que me dieres. Él puso una condición. Jacob no salió, dijo, si me bendijeres, si me dieres todo. Él puso una condición. Y por esa razón, muchos, hermanos, podemos decir que Jacob, el diezmo, no había ningún mérito en el diezmo de Jacob. Pero ¿cómo es posible de que si nosotros calificamos a Jacob como un burdo, como un egoísta, como un interesado, con tal de negar tal ofrecimiento, cómo es posible que Dios, que conoce los corazones, bendeciría a alguien así? ¿Saben por qué lo digo? Porque Jacob salió bendecido y de ahí salieron las 12 tribus. Si Dios, que conoce los corazones y examinó el corazón de Jacob y sabía que Jacob le estaba poniendo una condición, ¿será Dios injusto para decir, bueno, le voy a dar bendición a pesar de que él me haya puesto condición? No, hermano. Dios no puede ser burlado. A Dios le damos de corazón. Estos diezmos mencionados aquí en el Antiguo Testamento, no había ningún requisito, no había ninguna obligación, era voluntario. Era voluntario. En segundo lugar, desde la época de Moisés y hasta la venida del Mesías, encontramos que la ley, que en el antiguo pacto incorpora el diezmo. Si ya había diezmos antes del antiguo pacto, cuando entra la ley del diezmo, solamente Dios no está introduciendo algo nuevo, simplemente está introduciendo una obligación para el pueblo de Israel. Nosotros ya no tenemos ninguna obligación de diezmar. Ya no hay obligación para diezmar. Entonces qué bueno, pastor, ya no voy a diezmar. Ya, usted dijo que no es bíblico, usted dijo no. Yo estoy tratando de decir esto. El diezmo es bíblico, pero no es obligatorio. Si usted, ya Dios no pide la 10ª parte, usted ya le puede dar hasta el 20, o el 30, o el 40, o el 5, o el 1. La semana pasada dije, a veces somos tan tacaños con Dios. Y lo somos, hermano, sin saber que Él nos da salud, las fuerzas, el trabajo, nuestra familia, nuestros hijos. Él nos da todo para sobrevivir, Él nos hace prosperar, y todo lo que nosotros somos es gracias a Dios. Y en nosotros a veces nos limitamos, y no trato, hermano, yo no tengo ninguna intención, hermano, de que usted aporte algo a la iglesia, porque usted no beneficiará al pastor. El pastor ni ruido hace con todo ese dinero, ni siquiera sabe de lo que hay, de lo que entra en este lugar. Lo que trato de decir, hermano, que ustedes y yo debemos estar a la par de Dios, lo que manda Dios. Lo que trato de decir es que ustedes y yo tenemos ahora una obligación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se daba entonces en el antiguo pacto el diezmo? Tenía planes y tenía propósitos. Se me ha pasado el tiempo, hermano. Se me ha pasado, créanme. Bueno, creo que voy a tener que detenerme. Si no, no voy a detener aquí. Pero con esto, hermano, no hemos llegado a una conclusión. Estamos analizando las Escrituras. Con esto en mente, podemos declarar esto.
La ley de Moisés no introduce el diezmo, sino solamente una obligación para los levitas, para el pueblo de Israel, porque todos diezmaban, era necesario. Hoy, hermanos, vamos a viajar la próxima semana en el Nuevo Testamento. Hoy analizamos Antiguo Testamento. Ahora vamos a analizar el Nuevo Testamento. Si nosotros entonces, los cristianos, debemos diezmar, ¿qué dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento? Si usted está interesado en saber, pues los esperamos la próxima semana. Y vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras con respecto al diezmo. Y hermanos, y esto lo digo con toda franqueza, honestidad y humildad, no tengo ninguna intención de sacar provecho cuando hablo de dinero. Pero tengo una gran responsabilidad de enseñar a cada uno de ustedes para que usted esté convencido, esté seguro en dónde está situado. ¿Dónde está congregándose? Mi responsabilidad es enseñarles. Su responsabilidad es llegar a casa, mirar las notas y decir si el pastor está o no diciendo la verdad. Y si no está, hermano, tienen todo el derecho de sacarme de este lugar. Pero si yo estoy en la verdad, entonces ustedes tienen todo el derecho de ponerse a la par con Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta linda noche. Vamos a ponernos de pie. Gracias por su asistencia. Y así